Esta es la tercera entrega del curso de manipulador de alimentos, auspiciado por el Centro de Educación Agraria número 30 de Guaminí. 5 claves de inocuidad alimentaria. Un alimento inocuo era aquel que no iba a afectar la salud al ser consumido. Esto garantiza que no va a causar ningún daño al consumidor. 5 claves de la inocuidad de los alimentos. Alimentos seguros. Higiene. Separar los alimentos de crudos y cocidos. Cocción completa y mantener los alimentos a una temperatura segura. Utilizar agua y alimentos seguros. Utilice agua de red, potable, o bien hacerle una potabilización. Los alimentos tienen que ser alimentos sanos, frescos, carnes con control sanitario, veterinario, leche pasteurizada. Siempre hay que lavar las frutas y verduras por la transmisión de las setas y elija alimentos que estén inscriptos en el establecimiento, como por ejemplo el Registro Nacional para Alimentos. Con respecto a la higiene, hay que lavarse las manos antes de preparar los alimentos y durante el proceso, como por ejemplo cepillarse las uñas con un cepillo, abundante agua potable, jabón, preferentemente líquido, hasta los codos, enjuagar y secarnos con las toallas de papel. Eso es lo más higiénico. Las canillas tienen que ser de monocomando, es preferible, así directamente no las tenemos que tocar. Tenemos que tener una higiene personal adecuada, cambiarnos la ropa de calle por el uniforme de entrada o el uniforme que nos provee la fábrica o donde vayamos a cocinar. Mantener la limpieza y la desinfección del lugar de trabajo también es fundamental y nos tenemos que fijar si hay algún tipo de insecto, mascotas. Las mascotas están prohibidas en el lugar de trabajo. No puede haber mascotas en un lugar donde se elaboren alimentos. Con respecto a la separación de los alimentos crudos de los que están cocidos, fundamentalmente es para evitar la contaminación cruzada. La contaminación cruzada puede ser directa o indirecta. La contaminación cruzada es cuando yo transfiero un microorganismo o un contaminante sin la utilización de ningún utensilio o no hay intermediarios. Esa es contaminación cruzada directa. La contaminación cruzada indirecta es cuando en el proceso de contaminación interviene algún otro elemento. Por ejemplo, las tablas de picar, los cuchillos. Si utilizo el mismo cuchillo para cortar una carne que está a punto de ser servida y antes corté una lechuga que estaba sin lavar. Esos son pequeños ejemplos de una contaminación cruzada indirecta. La contaminación cruzada directa, colocamos una gelatina en el estante intermedio y arriba ponemos a descongelar una carne que gotea sangre en una gelatina de frambuesa. No nos damos cuenta y se contaminó la gelatina de frambuesa. Siempre hay que conservar los alimentos dentro de la heladera tapados
o en recipientes aptos que no estén en contacto los crudos con los cocidos. Con respecto a la cocción de los alimentos, estos tienen que cocinarse completamente, en especial aquellos que tienen un alto contenido proteico, por ejemplo, carnes, huevo, pollo, pescado. Si alguno de ellos queda crudo, podemos llegar a tener algún problema con las setas. Todos los alimentos se deben cocinar a una temperatura superior a los 70 grados centígrados. Hay cocciones que no llegan a esa temperatura, por ejemplo, si quiero caramelizar unas cebollas. Generalmente la correcta cocción va a matar casi todas las bacterias. Hay algunas que pueden llegar a sobrevivir, que resisten hasta 100 grados centígrados. Entonces, recalco que la temperatura de cocción de los alimentos debe ser a más de 70 grados centígrados. Siempre debemos respetar las temperaturas seguras, es decir, a más de 70 grados centígrados la cocción, el alimento recalentado tiene que estar por arriba de los 60 grados centígrados, hay que enfriar el alimento cocinado lo más rápidamente posible, ya que el rango de bienestar de las bacterias es entre 5 y 65 grados. Esas temperaturas hay que bajarlas lo antes posible. Nunca dejar un alimento a más de 2 horas a temperatura ambiente para que se enfríe. Apenas pierde el calor, la cocción o lo que hemos cocinado, hay que guardarlo rápidamente en la heladera y taparlo. Higiene y calidad alimentaria. Calidad alimentaria. Acá vamos a encontrar una serie de características que tiene que tener un producto. Como ya hemos mencionado, las características organolépticas, sabor, olor, textura, sabor, las características nutricionales, es decir, que sean una alimentación balanceada, y fundamentalmente también que sean inocuos los alimentos que vamos a consumir. Si hay que lavar un alimento, hay que lavarlo con agua potable. Las buenas prácticas de manufactura, o BPM, o buenos hábitos en la cocina. Son las formas de proceder o las conductas que los manipuladores practican espontáneamente en el trabajo de manera correcta. Esto es importante para evitar las contaminaciones cruzadas, la contaminación, y van a depender de cada manipulador. Son obligatorias según el Código Alimentario Argentino. Tienen un número de resolución que es el 080/96. Con las buenas prácticas de manufactura podemos evitar muchas ETAs. En cuanto a las incumbencias de las buenas prácticas de manufactura, tenemos que tener en cuenta la documentación, los controles en los procesos de producción que puedan detectar fallas en el almacenamiento y transporte de productos terminados, que estén correctamente rotulados, que no viajen en un mismo camión insecticidas con alimentos, la higiene en la elaboración, la higiene personal, la salud del individuo, el lavado de manos, los buenos hábitos, la materia prima, cuál es la procedencia, y del establecimiento donde proviene la estructura y la higiene. Algunos ejemplos
dentro de las buenas prácticas de manufactura son no fumar, no comer chicle, no comer ni tomar nada, ya que aumentan los procesos de salivación y por lo tanto pueden caer gotas de saliva en la preparación que se está elaborando. Si se tiene que estornudar, saber cómo hay que hacerlo en el pliegue del codo, no utilizar billutería, no usar pañuelos en el bolsillo, no encimar platos, no llevar cubiertos en los bolsillos. En general el uniforme no tiene que tener bolsillos, no probar el alimento con las manos, no limpiarse las manos en el uniforme, no reutilizar sin lavar cualquier utensilio, no llevar un trapo a rejilla en el hombro, no tocarse la nariz, la cabeza o los ojos. La higiene personal, ahí podemos hablar de la higiene corporal. El manipulador es el principal responsable de las setas por no tener buenas prácticas higiénicas. Hay que realizar un baño diario, cambiarse la indumentaria cuando uno llega a su trabajo. Eso hace todo a la higiene en el ambiente de trabajo. También con respecto a la higiene personal, vamos a involucrar el lavado de manos. Siempre hay que lavarse las manos después de, por ejemplo, de contar plata, de agarrar el teléfono, de fumar un cigarrillo, de saludar a un amigo. Siempre hay que lavarse las manos antes de manipular alimentos, durante y cuando se termina. Utilizar uñas cortas. En el caso de heridas, se venda adecuadamente la herida, se puede colocar un guante descartable, pero no puede trabajar con alimentos. Sí puede realizar cualquier otra función en un establecimiento que elaboren alimentos, pero no en contacto con los alimentos, porque esa herida puede estar infectada, puede supurar pus y puede contaminar un alimento que ya está listo para ser consumido. Vamos a hablar un poquito de la ropa de trabajo. La ropa de trabajo, el uniforme, debe ser exclusivo para trabajar. Lo ideal es cambiarse, como dije anteriormente, cuando uno llega al establecimiento. Tienen que ser colores claros para ver la suciedad, tiene que estar limpia, preferentemente 2 equipos. Cofia. La cofia es necesaria para que no encontremos o no se produzca una contaminación física con la caída de algún pelo dentro de lo que se está elaborando. El barbijo. Yo digo que si una persona está enferma, no tiene que ir a trabajar en contacto con los alimentos. Entonces, si yo tengo que estornudar porque usé pimienta, estornudo en el pliegue del codo, me doy vuelta, así no contamino. Los hombres que tengan barba y bigote tienen que estar prolijos, lo mismo que si tienen pelos muy largos, los tienen que tener prolijos y con cofia. Otro punto importante es el estado de salud de las personas. Como dije, las personas que están enfermas, que tienen alguna enfermedad pulmonar, que es una neumonía, una gripe, personas que tengan diarrea, no pueden ir a trabajar y estar en contacto con los alimentos. Sí pueden cumplir, si están aptos, cualquier otra función hasta que se curen y después volverán a su puesto habitual en la elaboración de los alimentos. El área de elaboración
por supuesto que tiene que estar apartada o sectorizada o alejada de otro tipo de dependencias en ese establecimiento. Tener agua caliente y fría para poder realizar la higiene correspondiente. Las instalaciones no tiene que haber corrientes de aire, protección en las aberturas, generalmente tienen doble cortinado para que no entren las corrientes de aire. En los mataderos suelen tener una especie de piletita para cuando entramos con las botas se desinfecte, y por supuesto que evitar el ingreso de animales o plagas. En La Serenísima, en la parte de la elaboración de la leche esterilizada, solamente un operario maneja todo el sistema y tiene una doble cortina de viento, y a medida que se va formando el envase Tetra Brick, que tiene 7 capas en total, 2 de aluminio y el restante son las de cartón, se van esterilizando, se van desinfectando, y el operario que maneja eso solamente aprieta o toca botones, nada más. También tienen que tener las instalaciones una campana para la extracción de los gases o de los olores. La luz tiene que tener una rejilla para que contenga, si llega a explotar, los vidrios, que puede llegar a producir una contaminación de tipo física, con pedazos de vidrio que caen sobre el alimento. Los utensilios y superficies de trabajo deben estar perfectamente limpios y desinfectados. Los materiales tienen que ser de fácil limpieza, sean pisos, techos o paredes. Y también todo lo que sea de residuos, de desechos, tienen que estar perfectamente identificados y tienen que ir a un contenedor que sea común para todos ellos. Las buenas prácticas de manufactura y POES. Vamos a empezar por la limpieza. La limpieza es eliminar todos los residuos visibles, es decir, quitar todo lo que yo puedo ver, sea con agua caliente, con detergente, utilizando cepillos, trapos, etc. En cambio, la desinfección es realizada después de la limpieza y nunca a la misma vez. La desinfección se utiliza para eliminar o disminuir al máximo posible la cantidad de bacterias, para que los alimentos no se contaminen. Para resumir, la desinfección es quitar lo que yo no veo y lo hago mediante desinfectantes. La limpieza yo la hago mediante jabones o bien detergentes. Los detergentes tienen 2 propiedades que son fundamentales. Humectación, quiere decir que yo mojo lo que quiero eliminar, y emulsificación es la otra propiedad, que lo que yo mojé no se va a separar y se va a eliminar con el enjuague, ¿sí? Dentro de los detergentes tenemos alcalinos, ácidos y neutros. Los más utilizados son los alcalinos, ¿sí? Los neutros prácticamente se han dejado de utilizar, y los ácidos se utilizan para la limpieza de los lavavajillas automáticos, ¿sí? La desinfección
lo más común que utilizamos es el hipoclorito de sodio, que es la lavandina, ¿sí? En la lavandina hay diferentes concentraciones, siempre hay que tratar de utilizar las lavandinas que tengan una alta concentración, no tienen que tener perfumes, y tienen que tratar de ser o de matar el más amplio espectro de las bacterias. La lavandina no hay que mezclarla nunca con un detergente ácido utilizado para los lavavajillas, ya que producen un gas tóxico, que es el gas de cloro, y que puede ocasionar la muerte de la persona. Tanto para los detergentes como para la lavandina, no tiene que ser tóxico, tiene que tener una acción rápida, efectiva a bajas concentraciones, amplio espectro, que sea económico, no corrosivo, no perjudicar el medio ambiente. POEs son los procedimientos operativos estandarizados de saneamiento. Son procedimientos que explican cómo se realizan las tareas de limpieza primero y luego desinfección, y después cuando se termina la elaboración de lo que estoy elaborando. Dentro de los POEs sabemos que son procedimientos operativos estandarizados, es decir, qué es lo que se va a realizar, cómo se va a realizar, quién lo va a realizar, y se lleva un registro de todo lo realizado. Dentro de los POEs tenemos cronogramas de limpieza, que se dividen en etapas. Limpieza primero, limpieza de superficies, utensilios, productos que voy a utilizar, equipos, se llaman preoperacionales. Operacionales significa que durante el proceso, higiene, lavado de manos, equipos, utensilios durante su uso. Y postoperacionales, limpieza y desinfección más profunda. Eso se denomina cronograma de limpieza. Cada establecimiento tiene, o cada individuo tiene, su propio POES. Lo puede hacer como él quiera, siempre y cuando primero realice la limpieza y después la desinfección. Pero hay tantos POEs como establecimientos existen. Lo que tienen que estar es estandarizados, porque una vez que se terminan, se deja todo anotado y escrito hasta el otro día. Manejo integrado de plagas, MIP. Plaga. Son todos aquellos animales que compiten por el alimento y por el agua, invadiendo espacios en donde se desarrollan las actividades humanas. Es uno de los vectores más importantes para la propagación de las enfermedades transmitidas por los alimentos, de las setas. ¿Qué es el MIP? Es la utilización de todos los recursos necesarios para minimizar los peligros ocasionados por la presencia de plagas, ¿sí? Donde se pueden alimentar, donde pueden anidar, roedores, insectos, etc. Acá es importante dónde almacenamos los alimentos. Los alimentos perecederos los vamos a almacenar con frío, ¿sí? En cámaras frigoríficas o freezers o lo que tengan de frío. En cambio, los alimentos no perecederos son aquellos que no tenían gran cantidad o contenido de agua en su estructura. Por ejemplo, los fideos, el arroz, legumbres, todo ese tipo de productos que tienen que ser almacenados a una determinada altura del piso, no porque los roedores no lleguen a ese alimento, sino simplemente para poder apreciar o ver
si hay excrementos de roedores debajo de las estanterías, ¿sí? Por eso es importante. El control de plagas puede ser tradicional, sistema reactivo o sistema proactivo. Se adelantan a la incidencia del impacto de las plagas en los procesos. Para el manejo integrado de plagas hay que planificar el MIP, sea aplicación de productos, control químico, mantenimiento e higiene, control no químico, monitoreo, diagnóstico de sectores de riesgo y la verificación posterior al tratamiento utilizado y fundamentalmente higiene en los establecimientos. Muchas veces uno va a esos mayoristas que hay vendiendo alimentos y encuentra paquetes de azúcar tirados en el piso o latas o diferentes tipos de productos alimenticios y primero que no habla bien de aquel distribuidor mayorista y segundo que habla de una falta de higiene y tercero seguramente va a aparecer alguna plaga, algún roedor que se va a comer ese alimento que está en el piso. Preguntas a la disposición de ustedes. Puede ser a través de mail o del grupo. Muchas gracias por su atención y nos encontraremos nuevamente en otra presentación del SEA número 30 de Guaminí. Gracias.